Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy nos sumergimos en las profundidades del fascinante y a menudo deslumbrante mundo de las celebridades turcas, y les aseguro que tenemos una noticia que, créanme, va a sacudir el panorama del espectáculo hasta sus cimientos. Si son devotos seguidores de las telenovelas turcas, si se derriten con el romance en la pantalla y si disfrutan de la intriga que rodea a las estrellas, entonces prepárense, porque lo que vamos a comentar hoy es pura dinamita, una bomba de relojería mediática. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con una fuerza sísmica en la industria del entretenimiento, y la información que ha salido a la luz el 29 de enero de 2026 es, sinceramente, tan impactante que aún estamos procesándola. Antes de meternos de lleno en los jugosos detalles y desentrañar cada capa de esta revelación, les recuerdo con el mayor de los cariños, que si aún no forman parte de nuestra creciente familia, denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. Es la única manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras primicias exclusivas, nuestros análisis profundos y, por supuesto, las noticias de última hora que nos llegan constantemente. Ahora sí, ajusten sus asientos y prepárense, porque vamos a desentrañar este misterio que tiene a todos hablando, debatiendo y especulando sin cesar. La fecha 29 de enero de 2026 está destinada a quedar grabada a fuego en la memoria de incontables admiradores y observadores del mundo del espectáculo. Para aquellos que siguen de cerca la trayectoria profesional y, seamos sinceros, también la vida privada de figuras tan carismáticas como Can Yaman y Demet Özdemir, esta noticia representa un giro de guión inesperado, una especie de novela dentro de la propia vida de los actores, tan emocionante como cualquiera de sus producciones televisivas. Para que todos estemos en la misma sintonía, recordemos brevemente quiénes son estas dos luminarias. Can Yaman es un actor que ha logrado conquistar corazones a nivel global con un carisma arrollador y un talento actoral innegable. Su presencia escénica es pura magnetismo, y su fama ha trascendido fronteras geográficas y lingüísticas, catapultándolo a proyectos de alcance internacional que han cimentado su estatus de estrella. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y deslumbrante, ha sabido labrarse un lugar privilegiado en el cariño del público gracias a sus interpretaciones emotivas, su profundidad interpretativa y una belleza natural que cautiva. Ambos son pilares fundamentales de la industria turca y, por separado, ya representan un torbellino de atención mediática y un foco de constante interés. Ahora bien, la verdadera esencia y el impacto devastador de esta noticia residen en la conexión, o más bien, en la conexión que el público ha anhelado ver de forma palpable entre estos dos grandes talentos. Durante un periodo considerable, los rumores, las especulaciones y los susurros sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet han sido un tema recurrente, omnipresente en las redes sociales y en los foros de fans dedicados a seguir cada uno de sus pasos. Si bien ambos actores han mantenido siempre una postura profesional férrea, evitando confirmar o negar categóricamente cualquier indicio de romance, la química innegable que destilaban en pantalla, especialmente durante su aclamada colaboración en la exitosa serie Erkenci Kuş, hizo que los fans vivieran en un estado de ensueño despierto. Sus personajes Candivit y Sanemayın se convirtieron en una pareja tan icónica, tan creíble y tan magnética, que esa chispa que encendían cada vez que aparecían juntos alimentó la esperanza de muchos de que esa mágica conexión trascendiera la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Y es precisamente aquí donde entra en juego el impacto monumental de la noticia que nos ocupa. El 29 de enero de 2026, algo sucedió que redefinió por completo las expectativas, las esperanzas y el curso de sus carreras. La noticia no se trata de un simple rumor más, ni de una especulación pasajera que se desvanecerá con el tiempo. Se trata de algo concreto, algo que ha salido a la luz con una fuerza inusitada y que, de ser cierto en la magnitud que se rumorea con insistencia, cambiaría las reglas del juego para ambos actores de una manera radical. Olvídense de los susurros, de las indirectas veladas y de las interpretaciones sutiles. Lo que ha surgido es, sin lugar a dudas, una bomba de proporciones significativas, una revelación que tiene el potencial de reescribir el futuro de sus trayectorias. Para ser aún más precisos, y aquí es donde la intriga alcanza su punto álgido, la noticia está intrínsecamente ligada a un posible proyecto conjunto, pero no de la manera que la mayoría de los fans esperaban o imaginaban. No hablamos de una nueva serie de televisión juntos, ni de una colaboración cinematográfica convencional, por muy atractiva que ésta fuera.
La información que ha trascendido sugiere algo mucho más ambicioso, algo que podría marcar un antes y un después no solo en sus carreras individuales, sino también en la forma en que el contenido de entretenimiento es concebido, producido y consumido a nivel global. Se habla de una iniciativa empresarial, de un proyecto que va mucho más allá de la actuación. Piensen en algo que involucre la sinergia de su enorme poder de marca, su influencia masiva en las redes sociales, y su profundo entendimiento del mercado del entretenimiento global. Fuentes cercanas a ambos, y es precisamente esta información la que ha desatado la tormenta mediática y la expectación sin precedentes, apuntan a que Can Yaman y Demet Özdemir estarían uniendo fuerzas no solo a nivel artístico, sino también de forma estratégica para lanzar algo verdaderamente grande y disruptivo. Algo que, según los primeros y sólidos indicios, podría ser el nacimiento de una plataforma de contenido propia, una especie de universo digital exclusivo, o quizás una productora cinematográfica y televisiva que se centre en contar historias que ellos mismos desean contar y producir, con su propia visión y sello distintivo. Imaginen por un momento las posibilidades, una plataforma donde no solo podamos ver sus futuros proyectos, sino también descubrir nuevos talentos emergentes, apoyar a creadores emergentes, o acceder a contenido exclusivo, detrás de cámaras, entrevistas profundas y documentales curados por ellos mismos. O piensen en una productora que les otorgaría el control creativo total, permitiéndoles explorar géneros y narrativas que quizás no se atreverían a abordar en producciones más tradicionales o bajo las restricciones de grandes cadenas. Las posibilidades son prácticamente infinitas, y la magnitud de tal movimiento estratégico es precisamente lo que lo hace tan extraordinariamente sorprendente y revolucionario. Pero, ¿por qué es esto tan impactante? La razón principal es doble y de una trascendencia considerable. Primero, porque hasta este preciso momento, a pesar de la inmensa y global popularidad de ambos, sus carreras se habían desarrollado de forma paralela, bajo el paraguas de productoras y cadenas de televisión establecidas, siguiendo caminos más convencionales dentro de la industria. Esta sería su jugada maestra, su audaz entrada en el mundo de la producción y la gestión de contenido con una visión totalmente propia, una marca personal impronta. Les otorgaría una independencia creativa y financiera sin precedentes, dándoles el poder de moldear su futuro sin depender exclusivamente de terceros. Segundo, y quizás aún más poderoso, es el efecto sinérgico de la unión de sus nombres y de sus respectivas y masivas bases de fans en un proyecto de esta envergadura. Este matrimonio de talento e influencia garantizaría un éxito casi automático y de proporciones estratosféricas. Can Yaman cuenta con una legión de seguidores incondicionales distribuidos por toda Europa, América Latina y Oriente Medio, territorios donde su popularidad es astronómica. Demet Özdemir, por su parte, es un referente absoluto en Asia y Europa, admirada por millones de personas. Juntos, su alcance combinado sería verdaderamente estratosférico, creando un fenómeno global de proporciones épicas. Sería, en esencia, como juntar dos superestrellas internacionales para crear su propio universo de entretenimiento, un ecosistema donde ellos dictarían las reglas. Las conversaciones, según se rumorea con insistencia en los círculos más cercanos, llevan tiempo gestándose en secreto. El 29 de enero de 2026, aparentemente se habrían dado los pasos definitivos, se habrían sellado acuerdos cruciales, se habrían firmado contratos multimillonarios y se habría dado luz verde a las fases iniciales de este ambicioso y revolucionario proyecto. Esto sin duda explicaría por qué ambos actores han estado un poco más reservados de lo habitual en los últimos meses, y por qué sus apariciones públicas han sido más selectivas y cuidadosamente planificadas. Estaban totalmente concentrados en dar forma y hacer realidad esta visión tan audaz. Ahora sabemos que muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, estarán preguntándose, ¿y qué pasa con el romance? ¿Es esta unión puramente profesional y empresarial, o hay algo más detrás de esta poderosa alianza? Y aquí es donde volvemos a la intriga y a la especulación que tanto nos gusta desgranar. Si bien la noticia inicial se centra fuertemente en el aspecto empresarial y profesional, la fuerte conexión, la química palpable y la complicidad que siempre se ha percibido entre ellos hace que sea prácticamente imposible no especular sobre la naturaleza de su relación. Podría ser que este proyecto conjunto, al unir sus vidas laborales de una manera tan intensa y profunda, sea el catalizador que finalmente los una de una manera más íntima y personal. O quizás la colaboración profesional tan estrecha y la visión compartida los lleven a descubrir y explorar sentimientos que antes, por las razones que fueran, no se habían atrevido a considerar, o a darles rienda suelta. La posibilidad es tentadora.
Lo que sí está absolutamente claro es que esta jugada maestra de Can Yaman y de Method Demir demuestra una visión de futuro impresionante y una ambición que va más allá de los focos de la actuación. No se conforman con ser meros actores, con ser las caras visibles de las producciones. Quieren ser creadores, visionarios, arquitectos de su propio destino en la industria, dando forma a las historias que el público verá y amará. Y eso, queridos amigos, es un nivel de audacia y de aspiración verdaderamente digno de admiración. Los detalles por ahora son escasos, y es muy probable que la información oficial, la comunicación estratégica cuidadosamente elaborada, tarde un poco más en llegar al público. Las productoras, las agencias de representación, los equipos de marketing, todos están probablemente trabajando contrarreloj para diseñar la estrategia de comunicación perfecta para anunciar algo de esta magnitud, algo que redefinirá el panorama mediático. Pero lo que ha salido a la luz, lo que se ha filtrado, ya es más que suficiente para generar una ola de expectación a nivel mundial. Las redes sociales están que arden, los foros de fans son un auténtico hervidero de teorías, hipótesis y deseos, y los medios de comunicación de todo el mundo están en una frenética carrera por conseguir la exclusiva y el testimonio directo de los protagonistas. ¿Qué tipo de contenido podríamos esperar de esta nueva y emocionante aventura empresarial? Si pensamos en sus trabajos previos, en los roles que los han definido y en los géneros que han dominado, es probable que veamos producciones que mezclen de manera magistral el romance, el drama intenso, y quizás un toque de comedia inteligente y conmovedora. Pero al tener el control creativo absoluto, podrían aventurarse en géneros más arriesgados, explorar temas sociales más complejos y profundos, o incluso llevar al público historias inspiradas en diferentes culturas, con una perspectiva fresca y auténtica. La posibilidad de ver a Can Yaman explorando roles más oscuros, más intensos y psicológicamente desafiantes, y a The Method Demir interpretando personajes más complejos, empoderados y con un fuerte arco de desarrollo, es algo que emociona solo de pensarlo y que promete ser un festín para los amantes del buen cine y la televisión. Y no olvidemos, por supuesto, el inmenso potencial de descubrimiento y lanzamiento de nuevos talentos. Imaginen si esta plataforma o productora se convierte en un semillero de las próximas grandes estrellas turcas, o incluso de talentos internacionales que hasta ahora no han tenido la oportunidad de brillar en el escenario global. Sería un legado increíble e impagable para estos dos artistas, una forma de retribuir a la industria que los ha visto crecer y triunfar. La fecha del 29 de enero de 2026, entonces, no es simplemente una fecha en el calendario. Es el punto de partida de una nueva era, de una transformación radical para Can Yaman y The Method Demir. Una era donde no solo serán los protagonistas deslumbrantes en pantalla, sino también los arquitectos visionarios de sus propias historias, de sus proyectos y del futuro del entretenimiento. Es un movimiento audaz, un paso gigante hacia adelante que demuestra su ambición, su visión estratégica y su firme deseo de trascender los límites de lo establecido. En resumen, la impactante noticia que ha surgido el 29 de enero de 2026 gira en torno a la fascinante posibilidad de que Can Yaman y The Method Demir estén uniendo fuerzas de una manera sin precedentes para lanzar un proyecto empresarial de gran envergadura, que podría materializarse en una plataforma de contenido digital exclusiva o en una productora independiente de alto calibre. Este movimiento, que va mucho más allá de lo meramente profesional, deja abierta la puerta a la especulación sobre la naturaleza de su relación personal, dada la química innegable y la conexión que siempre han compartido. Es un paso audaz que subraya su visión de futuro, su determinación por el control de su carrera creativa y su deseo de dejar una huella imborrable en la industria. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias explosivas de hoy, queridos amigos y apasionados del mundo del espectáculo. La verdad es que esta noticia nos ha dejado con la boca abierta, asimilando las implicaciones y con muchísimas ganas de saber más, de obtener confirmación y de ser testigos de cómo se desarrolla este increíble proyecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta unión será puramente profesional y empresarial, o esperan, como muchos, que surja algo más profundo y romántico entre Can y Demet? ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver en una plataforma o productora creada por ellos? ¿Qué géneros explorarían? Déjenmelo saber todo en la sección de comentarios, porque me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que nadie se quede fuera de esta gran noticia, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita.
Así serán los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias fascinantes. Chao, chao.